Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Juan 8:44 dice que el diablo fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Ahora, fíjense lo que dice el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, en el versículo 354, dice así. Dice que Alá es el más engañador de todos. Entonces, ¿cómo podemos creer todo lo que dicen? Habrán podido ver en las noticias la propaganda que se hace en contra de Israel. Como habíamos dicho en programas anteriores, inmediatamente después de la masacre del 7 de octubre de este año 2023, los medios principales de noticias parecían estar a favor de Israel. Lamentablemente no pasó mucho tiempo para que la mayoría se pusiera en contra. Esto es totalmente diabólico. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar cómo empezó todo esto. Todo empezó el día en que Hamás atacó a civiles en el territorio de Israel. Mejor dicho, masacró en forma violenta a civiles judíos. No voy a describir las cosas horripilantes que hizo Hamás, cosas que solo demonios pueden hacer. Como consecuencia, Israel declaró la guerra a Hamás. En otras palabras, no habría guerra si Hamás no hubiera atacado. Ahora, nunca en guerras anteriores se cuestionó con tanta insistencia la muerte de gente inocente. Lamentablemente, eso es lo que sucede en una guerra, y especialmente cuando las plataformas de lanzamiento de cohetes de Hamás se encuentran en lugares civiles. Es interesante ver que todos están en contra de Israel, pero nadie culpa a Hamás por bloquear la salida de civiles del área de Gaza. Cuando Israel tiró por aire panfletos donde pedían a los civiles que evacuaran Gaza porque iban a bombardear, Hamás amenazó a la gente de Gaza que serían ejecutados si se atrevían a irse. Tampoco mencionan que Hamás usa a los civiles, incluyendo niños, de escudo, y por alguna razón los egipcios, los jordanos, los saudis, los turcos y los iraníes no quieren recibir a los habitantes de Gaza como refugiados. Podríamos hablar de este tema por horas, pero el propósito de este programa no es hablar de lo que sucede en una guerra. Hoy vamos a ver brevemente cómo el mundo se ha tornado en contra de Israel y qué están diciendo un autor español y el hijo de uno de los fundadores de Hamás. Ambos están viviendo las consecuencias del terrorismo árabe, así que si están listos, vamos. De repente en todo el mundo hay manifestaciones demandando la liberación de Palestina. Miles de personas han salido a las calles en Londres, París, Berlín, Milán, Washington D.C., entre otras. En las calles de Estados Unidos no vemos israelíes protestando a toda boca y atacando musulmanes. Si lo hay es la excepción. Lo que vemos es lo contrario. Vemos demostraciones llenas de gritos y amenazas contra el bienestar de los judíos. Vemos declaraciones de agresión hacia los judíos, como en el caso del estudiante de la Universidad de Cornell, que fue arrestado por publicar en Facebook qué haría si veía otro hombre, mujer o bebé judío en la universidad. No lo voy a leer, la imagen y el texto están en la pantalla, pueden poner el video en pausa y leerlo. Además, en distintos países, incluyendo Alemania, están marcando casas de judíos con la estrella de David. Este antisemitismo a nivel mundial es importante porque cuando el anticristo se declare Dios, como dice 2 de Tesalonicenses 2:4, la persecución de los judíos va a ser terrible. Apocalipsis 12 nos muestra que el antisemitismo va a ser a nivel mundial. Dice así:
Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La mujer es Israel, su hijo es Jesús, quien regirá al mundo con vara de hierro. La mujer huyó al desierto, o sea, Israel tuvo que escapar y refugiarse durante 1260 días, es decir, 3 años y medio. En la época de Hitler, el antisemitismo fue regional. Esto que está sucediendo ahora está preparando el terreno para que sea a nivel mundial. Es por eso por lo que en Mateo 24:15 al 22, Jesús da una advertencia muy seria. Veamos. Dice así: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta, de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Analicemos el pasaje. La abominación de la desolación colocada en el lugar santo significa que el anticristo se sentará en el lugar santísimo del templo y se declarará Dios, como acabamos de ver en 2 de Tesalonicenses 2:4. Los que estén en Judea significa la gente que esté en Israel, particularmente judíos. No dice los que estén en Medellín o Milán o New York. Dice los que estén en Judea. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. En otras palabras, esa persecución va a explotar tan rápido que no van a tener tiempo de nada. Deberán salir con lo que tengan puesto. Esto va a ser difícil para las mujeres que estén embarazadas y los que tienen niños pequeños, ya que ese grupo evidentemente no podrá salir rápidamente. Después dice que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Es evidente que en invierno se complican las cosas, especialmente si nieva como en Jerusalén y en el monte de Hermón. Con respecto al día de reposo, bueno, ya vimos lo que pasó el 7 de octubre, que justamente fue un sábado, un día de reposo. Estaba leyendo que entraron a Israel 4.000 personas de Hamás. Fue un milagro que solo hubieran masacrado a 1.400. El daño podría haber sido mucho mayor. Dios los protegió. Después dice que una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si la situación en el mundo ahora está mal y parece estar fuera de control, porque vemos la cantidad de gente que muere no solo por las guerras, sino también por la violencia en general, por lo que tiran en el aire, en las estelas químicas, por las consecuencias de recibir los pinchazos. Bueno, esto no es nada con lo que va a pasar durante los 7 años de la tribulación. Van a ser tan terribles que dice el versículo 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando dice los escogidos, se refiere a Israel. Además de la gente en general, vemos los países definiendo su postura hacia Israel. Por ejemplo, Vladimir Putin ha declarado a Israel enemigo de Rusia. Hezbollah y Hamás en el Líbano intercambian fuego con Israel. Aumenta la tensión con Siria. Los países que tienen frontera con Israel están todos en contra de Israel y a favor de Gaza. Yemen acaba de declarar
declarar la guerra a Israel. Esto nos muestra que estamos viviendo los días de Ezequiel. El hecho de que Putin se haya declarado enemigo de Israel es muy importante proféticamente, ya que Rusia junto con Irán y China comienzan a preparar el terreno para que eventualmente se cumpla la profecía de Ezequiel 38. Veamos los versículos 2 y 3. Ezequiel 38, 2 y 3 dice así: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: Así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gag, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, Bet Togarmá de las partes remotas del norte con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. Aclaremos quiénes son estos países. La tierra de Magog incluye los países de Asia Central, o sea, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Afganistán. Ros es Rusia, Mesec, Gomer, Bet Togarmá y Tubal, Turquía. Persia es Irán. Muchos países se están poniendo en contra de Israel, incluso Estados Unidos. CNN publica que la Casa Blanca anuncia una estrategia nacional para combatir la islamofobia. Estados Unidos ha decidido maldecir a Israel. Quiere decir que Dios va a hacer algo contra Estados Unidos. Vimos en un programa anterior cómo Génesis 2:3 se cumple literalmente. Temo que algo terrible va a pasar en Estados Unidos como consecuencia de esta decisión. Veamos qué dicen los líderes de algunos países. El presidente de Turquía, Erdogan, amenaza con el genocidio judío, refiriéndose a una declaración de Mahoma sobre los musulmanes que matan a los judíos, y tuiteó: aquellos que piensan que son dueños de Jerusalén saben que mañana ni siquiera podrán esconderse detrás de los árboles. La Organización para la Liberación de Palestina dice: nuestro objetivo es el fin de Israel. No queremos la paz, queremos la guerra y la victoria. El objetivo de los palestinos es borrar a Israel del mapa. No sé en otros países, pero ni un solo medio de comunicación importante de Estados Unidos informó sobre este tuit. En Irán se llamó a armar a los árabes palestinos en Judea y Samaria. Este régimen bárbaro, lobo e infanticida de Israel no escatima en crímenes y no tiene más remedio que ser aniquilado, decía un tuit. El antisemitismo en Egipto, dice: un presentador de televisión de Egipto lanzó un discurso violento, antisemita, afirmando que los judíos están usando el holocausto para chupar la sangre de los alemanes, y celebró al aire el derribamiento de un avión israelí repartiendo chocolates. En Holanda, un periódico dijo: los aficionados holandeses al fútbol cantaban: los judíos se queman mejor, así como mi madre quemó a los judíos en la SS, o sea, las escuadras de protección. Los medios holandeses revelaron que los cánticos también incluía: jamás, jamás, judíos al gas. En Bélgica, un café belga coloca un cartel que prohíbe a los judíos entrar en la tienda. Decía el cartel en turco y francés: los perros están permitidos en este establecimiento, pero los judíos no, bajo ninguna circunstancia. En España, por toda España se difunden videos de mujeres musulmanas apuñalando muñecos de judíos ortodoxos, llamando al genocidio y al asesinato de todos los judíos. Un video mostraba a 3 mujeres visiblemente musulmanas cantando: atrapen y maten a todos los judíos, golpearlos y hacer que los judíos valen como animales, extermina a los sionistas, extermínalos, extermínalos, el mundo estará mejor. Mientras cantaban, una de las mujeres apuñalaba con un cuchillo a una muñeca con la imagen de un judío ortodoxo. En Francia, el pueblo judío no solo está siendo asesinado allí, sino que es objeto de cánticos como gasear a los judíos y matar a los judíos. En Suecia, un candidato parlamentario sueco sugiere deportar a todos los judíos de Israel. Estas fueron las palabras expresadas por Aldous Havidi, un candidato al parlamento sueco que sugirió trasladar a los judíos israelíes para lograr la paz. Y puedo seguir leyendo noticias de Suiza, Alemania, Irlanda, Inglaterra, etc. Esta es la razón por la que el
número total de incidentes antisemitas en el mundo aumentó un 383% y Europa mostró un aumento del 436%. Estaba escuchando al pastor Billy Crone del ministerio Get a Life, o sea, Consigue tu vida, y habló de que se le está pagando a la gente para que odien y maten a los judíos. Cuando me puse a investigar sobre este tema, vi que esto no es nada nuevo. Ya en el año 2015 estaba sucediendo. Fíjense lo que dice este artículo: que te paguen por matar judíos. A estas alturas no es ningún secreto que la autoridad palestina utiliza gran parte de la ayuda financiera internacional que recibe para proporcionar salarios y otros pagos a los terroristas que matan judíos. Pero una nueva investigación del periodista Edwin Black ha revelado que no se trata de un sistema de bienestar automático y ciego, sino más bien de un esfuerzo muy deliberado para recompensar a aquellos que han elegido el camino de la violencia y, por lo tanto, alentar a otros a hacer lo mismo. Este artículo dice: nuevas pruebas demuestran que los salarios a los palestinos encarcelados son un esfuerzo deliberado para recompensar y alentar el terrorismo contra Israel. Uno de los artículos decía: los terroristas responsables del asesinato de 2 familias israelíes y 2 rabinos reciben más de 10 millones de shekels cada uno, revela el Ministerio de Defensa. Esto es equivalente a $3 millones por persona. El dinero que reciben como ayuda lo usan para alimentar la guerra y pagar asesinos para tratar de eliminar al pueblo judío. Hay muchos ejemplos como estos que han salido en los periódicos del Internet. Estos asesinos se están volviendo multimillonarios por matar judíos, y si en el proceso mueren, entonces la familia recibe el dinero. En parte es por eso por lo que demuestran tanto entusiasmo. Hay una grabación que salió en Facebook de un árabe que llama a su padre para decirle con orgullo que mató a 10 judíos. El muchacho dice: «¿Papá?». El hombre responde: «Sí». Y le dice el muchacho: «Papá, te estoy hablando desde Mefalsim. Mira mi WhatsApp y mira cuántas personas he matado con mis propias manos. Mira cómo los maté con mis propias manos. Tu hijo mató judíos. Es en Mefalsim, papá». El padre responde: «Que Dios te proteja». El hijo continúa diciendo: «Te estoy llamando desde el teléfono celular de una mujer judía. La maté a ella y a su esposo. Maté a 10 con mis propias manos». Y bueno, mientras el muchacho habla, el padre sigue repitiendo: «Que Dios te proteja, que Dios te proteja». Además de todo esto, también vemos cómo en Berlín y Francia, por ejemplo, están marcando las casas con la estrella de David para identificar que allí viven judíos. Aquí también en Estados Unidos está sucediendo. Lo que estamos presenciando, como dije antes, es el inicio de lo que va a ser un holocausto mundial si no hacemos nada para detenerlo. Esto lo hemos profetizado en Zacarías 12:3, que dice así: «Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra». Zacarías 14:2 dice: «Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Pasemos ahora a ver primero lo que dice el autor español. Dice así: el título es «Toda la vida europea murió en Auschwitz». Caminaba por la calle de Barcelona y de repente descubrí una terrible verdad. Europa murió en Auschwitz. Matamos a 6 millones de judíos y los reemplazamos con 20 millones de musulmanes. En Auschwitz quemamos una cultura, un pensamiento, una creatividad, un talento. Destruimos al pueblo elegido, verdaderamente elegido, porque produjo personas grandes y maravillosas que cambiaron el mundo. La contribución de este pueblo se siente en todos los ámbitos de la vida: la ciencia, el arte, el comercio internacional y sobre todo como conciencia del mundo. Estas son las personas que quemamos, y bajo el pretexto de la tolerancia y porque queríamos demostrarnos a nosotros mismos que estábamos curados de la enfermedad del racismo, abrimos puertas a 20 millones de musulmanes que nos trajeron la estupidez y la ignorancia, el extremismo religioso y la falta de tolerancia, el crimen y la pobreza debido a la falta de voluntad para trabajar y mantener a sus familias con orgullo. Han convertido nuestras hermosas ciudades españolas en el tercer
tercer mundo, ahogadas en la inmundicia y el crimen, encerrados en los apartamentos que reciben gratuitamente del gobierno, planean el asesinato y la destrucción de sus ingenuos anfitriones. Y así en nuestra miseria hemos cambiado la cultura por el odio fanático, la habilidad creadora por la habilidad destructiva, la inteligencia por el atraso y la superstición. Hemos cambiado la búsqueda de la paz de los judíos de Europa y su talento para esperar un futuro mejor para sus hijos, su decidido aferrarse a la vida, porque la vida es santa, por aquellos que buscan la muerte, por las personas consumidas por el deseo de muerte para sí mismos y para los demás, para nuestros hijos y los suyos. Qué terrible error cometió la miserable Europa. Esta es una traducción libre de un artículo publicado por primera vez en un periódico español. El nombre del autor parece ser un seudónimo, aparentemente para evitar el ataque de los antisemitas. Hablemos un poquito de la contribución de este pueblo. Mientras que la población islámica global es aproximadamente 1.200 millones de personas, o sea, el 20% de la población mundial, la población judía global es aproximadamente 14 millones de personas, o sea, el 0.02% de la población mundial, o sea, menos del 1% de la población mundial. Veamos los premios Nobel que ambos grupos han recibido. En literatura, Israel recibió 10. Los musulmanes 1. En el Premio Nobel de la Paz, Israel 8, los musulmanes 4. En la economía, Israel 13, los musulmanes 0. En medicina, Israel 44, los musulmanes 2. En física, Israel 53, los musulmanes 0. En total, Israel 129, los musulmanes 7. La diferencia es que Israel no enseña a sus hijos a odiar al punto de matar a los demás, o cómo morir como mártir haciéndose explotar. Esto lo hacen los árabes. Los judíos no destruyen iglesias, los árabes sí. Al ver todas estas contribuciones en el área de la física, la economía y la medicina, vemos cómo se cumple el pacto que hizo Dios con Abraham. Génesis 12:3, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora pasemos a ver qué dijo Mossab Hassan Youssef, el hijo mayor de uno de los fundadores de Hamas, acerca de Israel. Piers Morgan lo estaba entrevistando. Le hace su primera pregunta. Dice, ¿cómo fueron los planes iniciales de Hamas? Él contesta, desde su creación Hamas tiene un objetivo en mente, que es aniquilar al Estado de Israel. El mejor compromiso que podría hacer es tener una tregua de 15 años de alto de fuego, 15 años como máximo, pero sin garantía de cómo actuarán después. Esto es absurdo. Pierce le pregunta, ¿por qué dejó Hamas? Él dice, me fui por muchas razones. Desde que era niño le hacía muchas preguntas a mi padre sobre los delitos, sobre su brutalidad, sobre su abuso de poder, y él siempre justificaba su posición. Luego fui encarcelado en Hamas. Pasé unos 27 meses en prisiones israelíes donde Hamas torturaba a sus propios miembros, a nuestra propia gente dentro de las prisiones israelíes. De hecho, mataron y torturaron a cientos de prisioneros. Fue entonces cuando empecé a hacerme la pregunta de qué pasaría si Hamas se convirtiera en el gobernante en algún momento, qué le haría a nuestro pueblo. Y muchos años después, Hamas se convirtió en el gobernante de Gaza y no me sorprendió. Piers Morgan le pregunta, ¿qué crees que pasó el 7 de octubre? Él contesta, como les dije, no me sorprende la brutalidad de Hamas, pero sí la magnitud de su ataque, no a este punto arrasando con comunidades enteras, jugando con la energía nuclear, el país más poderoso de la región, un país con trauma, un gran trauma del pasado con el recuerdo de un holocausto y lo que hicieron todos los nazis en el siglo pasado. Abrieron las puertas del infierno sobre el pueblo palestino. Así de irresponsables son las personas de este grupo. Están dispuestos a sacrificar a muchos niños palestinos, a todo el pueblo palestino y a utilizarlos como combustible para lograr sus agendas ideológicas, sus agendas religiosas. Son descuidados, no les importa la vida humana. Tenemos que separar entre lo que se llama la causa palestina y la causa de Hamas. La causa de Hamas es enfermiza. Yo vengo del abismo del infierno y ellos necesitan ser removidos del poder.
Este es mi mensaje como ex miembro de Hamás, como hijo de uno de los fundadores de Hamás. Basta de esto. Si no los detenemos ahora, la próxima guerra va a ser más mortífera y solo Dios sabe lo que sucederá después si Hamás no es acabado lo antes posible. ¿Cuántos palestinos regulares, sobre todo en Gaza, crees que simpatizan con Hamás o que lo apoyan plenamente? Una vez que Hamás sea destruido del poder, dice él, seremos testigos de cómo la gente celebrará en Gaza, te lo garantizo. El pueblo de Gaza ha sido oprimido durante mucho tiempo y ha tenido que soportar el asedio, ha tenido que soportar la violencia, muchas guerras por el bien de la codicia de poder y de la ambición política de Hamás. Cuando esto llegue a su fin, les prometo que el pueblo palestino, en primer lugar, agradecerá a Israel por lo que hizo. En segundo lugar, la idea de aniquilar a los judíos y al Estado de Israel será abandonada para siempre, porque Hamás es el último experimento de adaptación de la violencia y de intento de aniquilar y destruir al Estado de Israel. Esto no funcionó para Yasser Arafat. Tardó 40 años en darse cuenta de esto y Hamás lleva 35 años intentando destruir a Israel. Por último, espero que lleguen a comprender que Israel no va a ninguna parte. Si insisten en aniquilar a Israel y, por supuesto, si Irán sigue insistiendo en este objetivo, esto significa la destrucción de toda la región. Este es el único y seguro resultado de esto, porque Israel no va a ninguna parte. Piers Morgan le pregunta, ¿cómo llegamos a la paz desde aquí? Él dice, me temo que esta vez es el único camino hacia la paz, porque si no se saca a Hamás del poder, entonces construirán más ejércitos, construirán misiles de mayor alcance y el próximo ataque, la próxima guerra va a ser más mortífera. El uso de la fuerza es el último recurso. Puedes encontrar esto en todas las culturas. Desafortunadamente, Hamás dejó a Israel y al mundo sin otra opción que luchar contra ellos y poner fin a su violencia. Muchos civiles están muriendo, lo entiendo. Su sangre está en las manos de Hamás y solo de Hamás. Piers Morgan le dice, es interesante que digas eso porque muchos de los palestinos que he tenido en el programa en las últimas 2 semanas no aceptan ese argumento. Dicen que la sangre de los civiles en Gaza está exclusivamente en las manos de Israel y que Israel ha librado una ocupación represiva durante muchas décadas y que ha habido un campo de prisioneros para la gente de Gaza durante mucho tiempo y eso creó el entorno a través del cual un grupo terrorista como Hamás puede prosperar y de hecho ganar una elección como lo hicieron en el año 2005. ¿Crees algo de eso? Quiero decir, ¿crees que Israel ya ha reaccionado de forma exagerada a lo que les sucedió? Su argumento es, ¿cuál es la proporción cuando tienes un ataque terrorista contra tu pueblo? Él responde, mira, desde mi infancia y estoy escuchando las historias de los pro-Palestina y de aquellos que están usando lo que se llama la causa palestina. Lo que menos les importa son los niños palestinos y su futuro. Soy el representante legítimo de los niños palestinos. El niño dentro de mí habla. No quiero que alguien que venga de Londres o del otro lado del mundo me diga cuál es la lucha de los niños palestinos. Los niños palestinos, la sociedad palestina, han sido secuestrados por estos criminales y cualquiera que tome partido es partícipe de su crimen. Esta es mi respuesta a este pueblo. Y en cuanto a las víctimas civiles, etc., primero de todo, lo que Hamás está utilizando, y está muy claro que es un hecho, Hamás utilizó a los civiles como escudos humanos. Es un hecho. Esto es un hecho. Luego, es un hecho que Israel llamó y advirtió a los civiles que evacuaran los edificios antes de que los atacaran. Pero mientras tanto, Hamás puso barricadas para evitar que los civiles evacuaran las zonas seguras. Un solo fallo de fuego de Hamás mató a cientos de refugiados que se refugiaban en un hospital y culpó a Israel. ¿De qué estamos hablando aquí? Israel es una democracia. Israel es responsable. Israel no está sediento de sangre palestina. Mientras tanto, Israel es capaz de acabar con las capitales árabes en cuestión de segundos. ¿Por qué Israel no intenta abusar de su poder? Pero ¿por qué cuando los árabes tienen un poco de poder, un par de misiles, abusan del poder lanzándolos contra civiles y matándolos en sus salas de estar?
Tenemos un problema fundamental y tenemos que dejar de culpar a Israel. Invitamos a esto sobre nuestras cabezas y sobre el resto del mundo. Si no conocen la realidad sobre el terreno, es mejor que se callen. Piers Morgan le dice: parecías estar muy apasionado por esto. ¿Sigues teniendo algún contacto con tu familia? Es decir, los terroristas de Hamás. Dice él: esto es irrelevante en este momento, no tengo ningún contacto con mi familia y ya no me importa. Ya sabes, basta de derramamiento de sangre y suficiente participación de gente a la que no le importa. Son solo guerreros en el teclado y están asaltando las capitales del mundo diciendo Palestina libre, Palestina libre. No saben qué demonios es Palestina. Yo soy Palestina y digo basta de Hamás. Basta ya de que los liderazgos corruptos estén matando a nuestra gente, de engañarlos y llevarlos al infierno. Ya basta de eso. No queremos un Estado palestino. Yo no quiero un Estado palestino. Los niños palestinos necesitan educación, necesitan seguridad, necesitan vida. Esto es lo que necesitan. No necesitan otro régimen. Piers Morgan le pregunta: ¿es posible deshacerse de Hamás de la manera en que Israel está tratando de hacerlo actualmente, a través de bombardeos aéreos y planear ahora una inminente invasión terrestre? ¿Es esa la mejor manera de hacerlo o existe el peligro de radicalizar a muchos más jóvenes palestinos a la causa de Hamás en el proceso? Él dice: escuchen esto, vamos a sacar a Hamás del poder. Recuerden mis palabras. Y Hamás no solo trajo la ira de Israel sobre Gaza, Hamás trajo la ira de Dios. Vamos a sacarlos del poder y vamos a perseguir a sus líderes y los vamos a llevar ante la justicia y el mundo será testigo de su castigo. Y todos los que hoy se ponen de su lado en este estado de confusión, pensando que esto es una broma, les digo a esas personas que se van a arrepentir de haberse puesto del lado de Hamás. Se van a arrepentir de haberse puesto del lado de los criminales que están matando al pueblo palestino. Después de esto, Piers Morgan le hace la última pregunta. Le dice: tú naciste en Ramallah. ¿No sueñas con volver a casa algún día? ¿Es algo que todavía aspiras a hacer? Su respuesta fue: prefiero no responder a esta pregunta. Me imagino que este muchacho tiene que haber estado profundamente afectado por ello. Sabe que no hay forma de que pueda volver porque lo llaman traidor. Su vida estaría en peligro y especialmente la vida de sus familiares. Espero que puedan ver a través de su testimonio cómo al diablo le gusta mentir. Todas las mentiras se difunden en Occidente. La gente no tiene idea de lo que está pasando y sin embargo protestan como si estuvieran seguros de lo que están haciendo. El diablo quiere eliminar a los judíos para que Jesús no venga a la tierra a reinar por 1000 años. Ha tratado por todos los medios a través del Antiguo y el Nuevo Testamento de frenar los planes de Dios, pero no lo va a conseguir porque Dios cumple con sus promesas. Estamos viviendo en tiempos privilegiados, tiempos bíblicos. Todo se está alineando en forma acelerada para que empiece la tribulación. Esto quiere decir que nos vamos pronto. Jesús dijo en Lucas 21:28: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Si no eres salvo, no sé qué es lo que estás esperando. Se viene un tiempo terrible como nunca antes se dio en la historia. Hoy es el día de la salvación. Hoy la salvación es por gracia. En un tiempo no muy lejano, cuando la iglesia sea arrebatada, no va a ser por gracia. El que acepte a Jesús será perseguido a muerte. El holocausto de la tribulación no solo va a incluir judíos, incluirá también a aquellos que sigan a Cristo. Bueno, amigos, sigamos firmes en la fe, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Dios lo bendiga y seguimos en el próximo programa. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.